Dragon Ball Sparking Zero es pura nostalgia y sí, Bandai Namco decidió atacar directo a nuestra infancia sin ningún tipo de piedad. Después de años de rumores, trailers y hype descontrolado, Sparking Zero llega como el heredero espiritual de Budokai Tenkaichi, una saga que muchos creíamos enterrada junto al PlayStation 2. Hoy vamos a ver qué tan bueno es realmente, si vale la pena, si cumple todo lo que promete o si solo vive de la nostalgia. Y para eso vamos por partes, así que acomódense, carguen el ki y vamos al lío. Historia. Vamos a comenzar con la historia. Dragon Ball Sparking Zero no intenta reinventar nada, sino hacer lo que mejor sabe, dejarnos revivir sus mejores momentos, los mejores momentos más icónicos. Y sí, vamos a matar a Freezer y vencerlo una vez más después de vencerlo en diferentes juegos como por milésima vez. Por dicha, tenemos esa opción. El modo historia está dividido por personajes y sagas, lo cual hace que no solo sigas la línea clásica del juego, sino que veas los eventos desde distintos puntos de vista. Goku, Vegeta, Piccolo y compañía tienen su propio protagonismo y eso se agradece. Lo más interesante del modo historia es que tenemos la inclusión de los What If. Los What If, o sea, son escenarios alternativos donde las cosas no salen como en el anime. Hay muchos What If, como por ejemplo, ¿qué pasa si Piccolo hubiera destruido al androide número 17 y Cell no hubiera podido llegar a su siguiente etapa de transformación? Y esto le da un aire fresco porque no es simplemente repetir lo que vivimos 1000 veces en todos los demás juegos. Eso sí, hay que ser claros, la narrativa va bastante rápido y no deja mucho espacio para vivir nuevamente la historia. Y no importa, queremos vencer a Freezer otra vez, queremos vencer otra vez a Majin Buu, queremos vencer nuevamente a Cell, queremos vencer a todos los rivales, pero igual queremos que lo ofrezca. Lo malo del juego principalmente vendría siendo que honestamente es muy mediocre por cómo lo presentan. Muchas veces, en algunas ocasiones tiene cinemáticas, pero normalmente no las tiene. Normalmente son simplemente fotografías donde lo único que vas a estar viendo es una imagen congelada de lo que hubiera pasado, pero realmente no aportan nada. No esperes un modo historia súper cinematográfico con diálogos largos y drama eterno. Aquí el juego va muy al grano y demasiado, pero demasiado centrado en la saga del poder de Dragon Ball Super. Básicamente el juego ahora te vende más eso, no tiene la inclusión de la parte de Dragon Ball GT y sinceramente para hacer un juego de Dragon Ball cumple muy por encima, es muy tirando por encima. Pero ahora lo más importante vendría siendo su jugabilidad y aquí es donde, chicos, les comento que el juego se vuela completamente. Aquí es donde Sparking Zero saca pecho y dice: tranquilos, yo sí sé de dónde vengo, de los Budokai Tenkaichi, esos juegos que nos trajeron demasiados momentos épicos. El sistema de combate es rápido, caótico, exagerado y espectacular, tal y como lo que recordamos en los juegos de PlayStation 2. Los combates se desarrollan en escenarios amplios, con personajes volando, destruyendo el entorno y lanzando ataques que ocupan media pantalla. Es puro fanservice completamente y eso no se puede negar, pero un fanservice del bueno, de calidad. Los controles son relativamente accesibles, pero ojo, aunque puedes divertirte desde el primer minuto, dominar el combate lleva tiempo. Y yo les digo, sí, no esperes dominarlo en poco tiempo. En el online te van a reventar al puro inicio a menos de que ya domines todos los controles. Esquivas, contraataques, gestión del ki, timing, no es solo apretar botones como si no hubiera un mañana. Además, cada personaje se siente distinto y eso le da mucha variedad a las peleas. En pocas palabras, si te gustaban los Tenkaichi, aquí te vas a sentir como en casa. Además del modo historia, Sparking Zero viene bastante bien cargado de contenido. Tienes combates libres, batallas personalizadas, torneos y por supuesto el modo online. Las batallas personalizadas son un punto fuerte, son entretenidos porque puedes armar tus propios enfrentamientos, recrear peleas clásicas o hacer auténticas locuras con ellas. El modo online cumple en lo más mínimo de lo que necesita tener un online y para mí fue de lo más flojo que tiene este juego. Perfectamente lo quitas del juego y el juego funciona perfectamente igual. No necesitaba un modo online. Para mí el online no fue la gran cosa, no creo que sea algo necesario. Me parece que el online fue construido para intentar alargar la vida del juego y realmente no lo logró bien porque en poco tiempo el juego resultó siendo casi que abandonado por un montón de jugadores y bueno, como todo juego de online depende mucho de la conexión. Les voy a decir, las salas de espera son nefastas, son terribles, gente. Es demasiado lo que necesitas esperar para hacer eso. Los filtros para poder llegar a una partida son terribles. Es más, yo les puedo decir que en muchas ocasiones tuve que esperar 10, 15, 20 minutos para encontrar una sola partida. Gente que entra a la sala, se sale. No, es nefasto. O sea, realmente el online
lo puedes quitar y simplemente el juego funciona perfecto. Cuando va bien es una maravilla, cuando no, bueno, de repente te golpean desde el otro lado del mapa y no sabes ni qué pasó por el tema de la conexión, porque a veces te toca jugar con un japonés de yo no sé dónde y te toca enfrentarte con él porque no hay ninguna otra persona disponible en la sala. Lo recomiendo bastante para jugar con amigos como lo hacía antes. Ahora, con el tema de los gráficos, visualmente el juego es una joya para los fans. Los modelos de los personajes son muy fieles al anime, las animaciones están cuidadísimas y los efectos de energía del ki son simplemente espectaculares. En esto, sí, realmente el juego está acá bastante bien. Hay momentos donde te quedas viendo a la pantalla y piensas, esto parece un episodio del anime, pero más interactivo. En rendimiento, el juego se mantiene fluido, con buena tasa de frames y tiempos de carga razonables, algo muy importante en un juego tan rápido. El sonido cumple con creces, voces reconocibles. Lo malo de esta parte es que no tiene voces en español, solamente tiene voces en inglés y voces en japonés, y honestamente yo no soporto la voz de Goku en japonés, prefiero escucharlo o en español o en inglés. Honestamente, Goku no. Efectos contundentes, música épica que acompaña bien las peleas. No es revolucionario, pero está muy bien ejecutado. Y bueno, se sabe exactamente a quién va dirigido. Las voces son bastante bien y encajan perfectamente con los personajes. Los efectos de sonido son contundentes, golpes que se sienten fuertes, explosiones exageradas, rayos de energía que suenan tan poderosos como se ven. La música acompaña bien la acción con temas épicos que encajan con las batallas sin robarse demasiado protagonismo. No es una banda sonora que revolucione en lo absoluto, pero cumple su función y eleva la experiencia. En cuanto a la dificultad y la accesibilidad, puedo decir que Sparking Zero es un juego que puede disfrutar casi cualquiera. Dominarlo es otro tema, pero realmente cualquier persona puede hacerlo con machucar unos cuantos botones, no tendrías mucho problema. Lo que lo hace accesible para nuevos jugadores, pero también desafiante para los más experimentados, aquellos que quieran jugar más que todo en competitivo, que realmente es bastante complicado y donde a mí me dieron muchísimas palizas. Es ese tipo de juego donde empiezas jugando por nostalgia y terminas quedándote por lo bien que funciona el combate. En contenido adicional, en cuanto a esto, deja claro que tiene margen para crecer. El juego base ya viene bastante completo, con una lista enorme de personajes que conforme van actualizando y van agregando expansiones, van agregando cada vez más personajes, y ya han habido más en respecto a personajes de GT y algunos de Dragon Ball Hero. Esto no se siente como contenido limitado, sino como una base que puede seguir creciendo con el tiempo. Ahora, en mi experiencia les voy a decir, para los cazadores de trofeos, Sparking Zero ofrece una lista bastante variada. Hay trofeos por avanzar en la historia, probar distintos personajes, ganar combates en diferentes modos y dominar ciertas mecánicas del juego. Hay unas cuantas misiones personalizadas hechas por el juego principalmente, que realmente tienen un cronómetro y no te dice el juego que tienen un cronómetro, lo cual es nefasto, es una pésima idea. Hay muchas veces donde tienes que cumplir un objetivo en 3 minutos, pero no hay un cronómetro que te diga son 3 minutos, así que prácticamente el juego piensa, o Bandai Namco pensó, que tenías que adivinar y ser un adivino y leer las mentes de ellos y pensar cuánto tiempo tienes que completar un objetivo. Ese tipo de peleas son terribles, pero en las demás hay unas que son bastante claras. No parece una lista imposible ni exageradamente difícil, pero sí requiere dedicación y tiempo si quieres el platino. Para mí, yo lo he conseguido, es asequible, toma su tiempo, pero realmente no es imposible. Es el tipo de trofeos que te empujan a explorar todo el contenido del juego, lo cual se agradece bastante y hace valerlo más. Ahora, con respecto a la relación calidad-precio, el juego base cuesta $70 americanos y honestamente yo diría no vale comprar el juego en lo absoluto a ese precio. Yo diría que el juego podría, si lo agarras en una oferta de unos $50, quizás valdría la pena. Menos de $50 yo creo que consigues un buen juego, y mucho más si eres fan de la saga de Budokai Tenkaichi, y más si eres fan de Dragon Ball, que la mayoría, ¿quién no ha visto Dragon Ball? En mi caso, un montón de veces, pero sí considero que todo lo que ofrece, yo no pagaría más de $50 por este juego definitivamente. Cualquier oferta menor a $50 vale la pena. Como conclusión, Dragon Ball Sparking Zero no intenta reinventar el género, lo que hace es rescatar una fórmula que funcionaba, modernizarla y adaptarla a la actualidad. Tiene combates espectaculares, mucho fanservice, un apartado visual muy cuidado y suficiente contenido para mantenerte enganchado. ¿Tiene cosas mejorables? Claro que sí. ¿Es perfecto? No lo es, definitivamente tiene muchas cosas mediocres. ¿Es el regreso que muchos fans esperaban? Definitivamente para muchos fans sí lo es. Si eres fan de Dragon Ball, este juego es compra casi obligada, y si no lo eres, puede que después de unas cuantas peleas termines gritándole a la pantalla, como me ha pasado a mí más de una ocasión jugándolo online, donde he botado un combate porque me ha dado una paliza completa. Mi calificación final para Dragon Ball Sparking Zero es de un 4.3/5. Debes jugarlo. ¿Qué opinas?